Un nuevo orden mundial podría estar cerca y la economía y los mercados no serán indiferentes. Hoy analizaremos el video más reciente de Ray Dalio, en donde hace un interesante recorrido por la historia económica del mundo y comparte su análisis de cómo los grandes imperios se han elevado y caído a lo largo de la historia, además de mostrarnos las señales que indican que el dominio de Estados Unidos y el dólar podrían llegar a su fin muy pronto. Bienvenidos. Ray Dalio es el administrador de Bridgewater, uno de los hedge funds más grandes del mundo, y es además reconocido por su exhaustivo estudio de la historia económica, con el que ha encontrado una gran cantidad de patrones que se han repetido a lo largo de la historia y que le han permitido alcanzar un gran éxito en los mercados. Over my roughly 50 years of global macroeconomic investing, I've learned the hard way that the most important events that surprised me did so because they never happened in my lifetime. These painful surprises led me to study the last 500 years of history for similar situations, where I saw that they had indeed happened many times before, with the ups and the downs of the Dutch, British, and US empires. And every time they did, it was a sign of the changing world order. Y es que en los mercados y las economías la historia tiende a repetirse, no de manera exacta, pero sí con suficientes patrones iguales como para que valga la pena estudiarla, y aunque la tecnología y la cultura cambian, los principios y los comportamientos que rigen a las personas permanecen iguales. Por esta razón siempre hemos dicho que un libro como El inversor inteligente, que tiene más de 70 años, es una obra maestra, porque al basarse en los principios derivados de la naturaleza humana es y seguirá siendo relevante durante muchos años más. To understand what is coming at you, you need to understand what happened before you. That principle led me to study how the Roaring Twenties bubble turned into the 1930s depression, which gave me the lessons that allowed me to anticipate and profit from the 2007 bubble, turning into the 2008 bust. All these experiences led me to develop an almost instinctual urge to look to the past for similar situations, to learn how to handle the future well. Ahora, para analizar los cambios del orden mundial y entender cómo funcionaría una transición, es importante primero entender qué es un orden mundial. El orden mundial es un término para definir los sistemas e ideologías a través de los cuales se maneja el balance de poderes a nivel global. What exactly is an order, you might ask? It's a governing system for people dealing with each other. There are internal orders for governing within countries, typically laid out in constitutions. And there is a world order for governing between countries, typically laid out in treaties. Internal orders change at different times than world orders, though whether within or between countries, these orders typically change after wars. Civil wars within countries, international wars between countries. They happen when revolutionary new forces defeat weak old orders. Actualmente, y después de la Segunda Guerra Mundial, el orden mundial es uno en el que Estados Unidos es la nación dominante en términos de tamaño de su economía, de su tecnología, su poder militar y, muy importante, en términos del poder de su moneda. Y es que el dólar es la principal moneda reserva del mundo. Una moneda reserva es una que, por la confianza que genera el país que la emite, es usada por una gran cantidad de gobiernos e instituciones, como refugio, como parte de las reservas internacionales de los bancos centrales, como principal medio para pagos internacionales, entre otros. The current world order, commonly called the American World Order, formed after the Allied victory in World War II, when the U.S. emerged as the dominant world power. It was set out in agreements and treaties for how global governance and monetary systems work. In 1944, the New World Monetary System was laid out in the Bretton Woods Agreement and established the dollar as the world's leading reserve currency. A reserve currency is a currency that is commonly accepted around the world, and having one is a key factor in a country becoming the richest and most powerful empire.
With a new dominant power and monetary system established, a new world order begins. Y antes de contarte las características que han tenido los países que han dominado el mundo y cómo ha sido su caída, quiero invitarte a que te suscribas y actives las notificaciones para así apoyar mi trabajo y poderte traer más videos como estos. Históricamente, las transiciones de un gran poder a otro han comenzado con el resultado de una guerra, en donde el nuevo poder ha salido victorioso y cuenta con un periodo de relativa paz y prosperidad en donde puede desarrollarse. Para Estados Unidos, por ejemplo, el periodo fue el que siguió a la Segunda Guerra Mundial, en donde con una gran parte del mundo desarrollado en ruinas, logró crecer prácticamente sin competencia de una Europa en reconstrucción y de una Asia muy diferente a la que conocemos actualmente y llena además de guerras civiles. El nuevo gran poder suele contar además con una fuerte educación y ética de trabajo, que se traduce en innovación y sistemas que le permiten funcionar de manera óptima. Gracias a esto se consolida comercialmente y con una gran cantidad del comercio mundial usando su moneda y la confianza de las personas en esta nación es que logra que su moneda se convierta en una moneda reserva. Pero así como los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los buenos crean hombres débiles. Y la prosperidad inevitablemente lleva a un exceso de optimismo que viene acompañado de mayor gasto, mayor deuda, con la esperanza de que los tiempos continuarán mejorando y menor trabajo para darle prioridad al ocio. Ese optimismo y reducción en la productividad llevan a una burbuja financiera, desigualdad y suelen aparecer competidores con mano de obra más barata que ofrecen mejores productos y servicios, entre muchas otras cosas que hacen que poco a poco ese gran poder vaya perdiendo su brillo. In a nutshell, the big cycle typically begins after a major conflict, often a war, establishes the new leading power and the new world order. Because no one wants to challenge this power, a period of peace and prosperity typically follows. As people get used to this peace and prosperity, they increasingly bet on it continuing. They borrow money to do that, which eventually leads to a financial bubble. The empire's share of trade grows, and when most transactions are conducted in its currency, it becomes a reserve currency, which leads to even more borrowing. At the same time, this increased prosperity distributes wealth unevenly, so the wealth gap typically grows between the rich haves and the poor have-nots. Eventually, the financial bubble bursts, which leads to the printing of money and increased internal conflict between the rich and the poor, which leads to some form of revolution to redistribute wealth. This can happen peacefully or as a civil war. While the empire struggles with this internal conflict, its power diminishes relative to external rival powers on the rise. When a new rising power gets strong enough to compete with the dominant power that is having domestic breakdowns, external conflicts, most typically wars, take place. Out of these internal and external wars come new winners and losers. Then the winners get together to create the new world order. And the cycle begins again. Y todo esto ha venido sucediendo con Estados Unidos, que ha imprimido una gran cantidad de dinero que los ha llevado a su nivel de inflación más alto en los últimos 40 años. Además, al gastar más de lo que ingresa, se ven obligados a pedir prestado para cubrir sus déficits fiscales, generando que esa deuda ya represente el 125% de su economía, con todo indicando que seguirá creciendo. Y las implicaciones son que cada vez más dinero del gobierno irá a pagar intereses de sus deudas y menos irá a inversión en infraestructura, seguridad social, servicios públicos, entre otros, generando que la economía crezca menos y que haya más desigualdad e inconformismo social. Esto último es algo que muchas veces los que analizamos los mercados solemos pasar por alto, pero es una constante en todo este tipo de transiciones y crisis, y un tema que Ray Dalio siempre le ha dado mucho peso. Pero ¿significa que el dólar perderá su posición como moneda de reserva y desaparecerá dándole paso al dominio chino durante las próximas décadas? Depende. Y en este punto Dalio hace una reflexión muy interesante, y es que así como Estados Unidos puede acelerar su caída, también podría frenarla o incluso invertirla si comienza a tomar las medidas pronto, empezando por gastar menos. Most empires have their time in the sun and inevitably decline. Reversing a decline is difficult because that requires undoing a lot that's already been done, but it's possible.
By looking at these indicators, it's pretty easy to see which stage of the big cycle an empire is in, how fit it is, and whether its condition is improving or worsening, which can help one estimate how many years it has left. Still, these estimates aren't precise, and the cycle can be extended if those in charge pay attention to their vital signs and improve them. For example, knowing that a person is 60 years old, how fit they are, whether they smoke or not, and a few other basic vital signs, one can estimate the person's longevity. One can do that with empires and their vital signs too. It won't be precise, but it will be broadly indicative and give clear direction on steps to take to increase longevity. It's most often the case that a nation's greatest war is with itself over whether or not it can make the hard decisions needed to sustain success. As for what we need to do, it comes down to just two things: earn more than we spend and treat each other well. De igual manera, para que la transición se dé, China debe mantener el ritmo de crecimiento y como te hemos dicho en videos que hemos hecho respecto a este país, los controles y la planeación centralizada de la economía están destruyendo el modelo de Deng Xiaoping, que fue el que le permitió crecer como lo venía haciendo. Y los efectos de este control excesivo se han materializado en una recesión en el sector de infraestructura, que está conectado al 30% de la economía. Por lo tanto, la transición dependerá en gran medida de qué tanto corrijan el rumbo ambas naciones. Y podremos ver si Estados Unidos se mantiene más tiempo como la principal economía del mundo, si es reemplazada por China o si aparece una tercera superpotencia que tome el control. Personalmente me quedo con Estados Unidos para invertir y como te he dicho en otros videos, estoy feliz comprando acciones de manera periódica en esta caída. Pero es importante que tengas en cuenta que no todas las acciones van a volver a sus precios de antes rápidamente. En algunos casos no volverán nunca a sus precios máximos. Por eso es importante que aprendas a seleccionar muy bien tus inversiones. Y si quieres aprender cómo hacerlo, qué mejor que formar parte de una comunidad de inversionistas para lograrlo. En nuestro club de inversionistas te enseñaremos desde cero cómo invertir en los mercados para que después puedas compartir tus ideas con otros inversionistas y conocer las de ellos. Te dejaré el link en la descripción. ¿Y tú? ¿Crees que China tomará el control en las próximas décadas o que Estados Unidos logrará mantenerse como la nación más poderosa? Cuéntanos en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.